Bueno, buena tarde. Muchas gracias por invitarme a dar la charla a la Fundación, a la asociación. Y bueno, yo soy notario aquí en Barcelona. Soy el delegado de la Fundación Aequitas en Cataluña, que es la fundación del notariado que se dedica ahora sí, que se dedica a a ayudar y sobre todo asesorar jurídicamente a los colectivos más necesitados de protección, pues personas con discapacidad, personas mayores, etcétera. Y luego, bueno, pues soy también padre de una hija con discapacidad, diferente a lo que ustedes tienen. En mi caso, pues es una discapacidad muy elevada intelectual y físicamente. Y bueno, pues como padre, pues al final pues me he tenido que meter en estos asuntos. Siempre me ha gustado este tema y al final gracias a que profesionalmente como notario cada vez la discapacidad la tenemos más cerca de nuestros despachos, al final pues te haces un poco, entre comillas, especialista de estas materias, ¿no? Me han dicho que diese una charla sobre todo hablando de las medidas de protección de la discapacidad, hablando de los testamentos, las herencias. Habría mucho que hablar. Creo que la charla dura 2 horas aproximadamente. Yo voy a dar unas pinceladas y lo que me gustaría, como estamos aquí en Petit Comité, aunque bueno, hay gente viéndonos desde sus casas, pues también que aprovechásemos para tener un amplio margen de debate y de preguntas, ¿vale? Que muchas veces es mejor, porque a lo mejor yo cuento cosas que no interesan. También la discapacidad es muy variable, entonces lo que le pueden interesar a lo mejor pues a este colectivo no es lo mismo que a otros, ¿no? Por eso le estaba preguntando al presidente un poquito el perfil. La mayoría son padres de hijos con el trastorno límite de personalidad, que casi todos son ya mayores de edad, ¿no? Y que la mayoría no hay ninguno, vamos a llamarle como antiguamente, incapacitado judicialmente, creo que no hay. Hay alguno hay. Y luego pues también el certificado administrativo de discapacidad pues parece que no lo tienen tampoco todos, ¿no? Que algunos sí que hay, otros no. O sea, digamos que estamos hablando de una discapacidad que claro, intelectualmente están perfectos y bueno, pues son los problemas derivados de ese trastorno, ¿no? Con lo cual también esto afecta a lo que vayamos a buscar en la protección jurídica de esta persona, de vuestros hijos, ¿no? Voy a dividir la charla en tres bloques. Vamos a hablar, por un lado, del tema capacidad, discapacidad, incapacitación y las novedades, sobre todo importantes, que ha habido en el último año, 2 años. Luego vamos a hablar del testamento, que aquí interviene la discapacidad, pero tampoco tanto, es decir, testamento todo el mundo tiene que hacer, y vamos a ver un poquito las recomendaciones cuando tenemos a una persona que a lo mejor la tenemos que proteger o no, cómo hacer ese testamento. Y luego, al final del todo, pues podemos hablar un momentito de una figura que a mí me gusta mucho, que es el patrimonio protegido, que no sé si lo han escuchado, lo tienen en cuenta, que es una manera también de proteger a una persona con un determinado grado de discapacidad, una protección más patrimonial. Bueno, pues empezando con el tema, con el primer bloque, que es todo lo relativo a lo que antiguamente llamamos la incapacitación, no está, ¿no? Al final da igual, no tenemos el PowerPoint. Sí, es ¿Sí? este, ¿no? No. Vale, no pasa nada, porque esta parte además no la tengo en el PowerPoint actualizada, porque esto ha cambiado mucho
desde la Ley 8/2021, ¿no? Entonces, bueno, le resumo. A raíz de la Convención de Naciones Unidas y todo el desarrollo normativo que ha habido, estamos ahora en una situación en la que todo el paradigma de la discapacidad ha cambiado. Ahora se parte de que todo el mundo tiene capacidad y que lo que necesita en algunos casos es apoyos para poder ejercer esa capacidad en igualdad de condiciones que otras personas. Por tanto, desaparece la incapacitación judicial, ya no se puede incapacitar judicialmente a ninguna persona, no se le puede privar de la capacidad porque todos tenemos capacidad. Por tanto, se ha suprimido la tutela, ¿vale? Se ha suprimido la curatela y se ha suprimido también las otras figuras que eran iguales que la tutela y la curatela, que eran la patria potestad prorrogada o rehabilitada, que era cuando ya era mayor de edad la persona a la que se le incapacitaba judicialmente, y entonces si había padres todavía que se hacían cargo de la persona con discapacidad, pues en lugar de hacer una tutela o curatela, pues lo que se hacía era que la patria potestad se prorrogaba, o sea, rehabilitaba a favor de los padres. Estas instituciones han desaparecido. ¿Qué ocurre con los que lo tienen así, es decir, que tienen una incapacitación judicial? Bueno, pues que hay que revisar. Hay que revisar porque hay que cambiar esa sentencia de incapacitación por una sentencia, le vamos a llamar, de provisión de apoyos, ¿vale? En el que se va a sustituir la tutela por otra institución que ahora veremos. A mí me preguntan muchas veces, ¿qué hago si tengo a mi hijo incapacitado judicialmente? Voy al juzgado a pedir la revisión y que me lo desincapaciten, ¿no? Bueno, depende de lo que uno quiera, pero mi consejo es que el que lo tenga así, pues que espere, porque se lo van a revisar. La ley del 2021 en septiembre dio un plazo de 3 años a los juzgados para que revisasen todas. Eso es imposible porque bueno, no hay medios suficientes, están empezando a revisar, pero bueno, pues van. De hecho, todavía la normativa en Cataluña no se ha desarrollado y cuando entre en vigor la próxima reforma del Código Civil de Cataluña darán seguramente otro plazo de 3 años más para poder hacer las revisiones. Con lo cual, si lo tienen, pues bueno, esperen a la revisión y ahí pues se establecerá una nueva sentencia. Entonces, ¿qué figura sustituye a las antiguas tutelas, curatelas y patrias potestades prorrogadas y rehabilitadas? La figura de la asistencia, ¿vale? Esa es la figura que ya existía en el derecho catalán y se ha utilizado para sustituir estas otras figuras, que en el resto del Estado esa figura es la curatela. La curatela, digamos, en el derecho español es el equivalente a la asistencia en el derecho catalán. Cuando entró en vigor la reforma estatal, se reformó todo el Código Civil español en relativo a la discapacidad. En Cataluña todavía no estaba, digamos, para salir la reforma, con lo cual se hizo en septiembre de 2021 una reforma muy puntual para poder adaptarle para que no hubiese un vacío legal. Entonces se modificaron un poco los artículos de la asistencia para dar cabida a esta nueva figura ya amplia para todos los casos de discapacidad, pero no se ha regulado, digamos, como debe ser. El proyecto de reforma del Código Civil todavía no ha salido, llevamos unos años esperando, desde el 2021 habían dicho que para el 2022, 2023 tampoco lo tenemos. Bueno, yo tengo el último texto y ahí ya sí que se regula la asistencia como ya la figura principal de toda la normativa sobre discapacidad. Con lo cual, bueno, estamos en una fase un poco de provisionalidad. Pero bueno, la figura ya la tenemos y ya los jueces la están aplicando y ya cuando hay una sentencia de provisión de apoyos, la antigua incapacitación, pues ya se nombra un asistente.
lo más importante, bueno, de las cosas más importantes de la nueva reforma y de la asistencia es que antiguamente tenía que ser vía judicial todo. Es decir, para declarar la incapacitación, pues había que ir al juzgado y ahí pues se nombraba el tutor o se prorrogaba o rehabilitaba la patria potestad. Ahora también se puede hacer vía notarial. ¿Vale? Esto es una de las modificaciones más importantes que se han introducido. Con lo cual, cualquier persona que considere que necesita un apoyo puede acudir al notario para nombrar a la persona que quiere que le asista y para establecer, digamos, el traje a medida, es decir, aquellas actuaciones, aquellas cosas, aquellos actos que necesitará la asistencia de esas personas que serán designadas como asistente. ¿Vale? Pero, ya digo, es voluntario de la persona con discapacidad. No puede ir los padres al notario, oye, que hay que incapacitar, entre comillas, a mi hijo. No, ahí es la vía judicial. Entonces, cuando se tiene capacidad para ello, la vía preferente es la notarial. Si no hay capacidad o si se considera por las personas legitimadas, los padres, parientes, que esa persona necesita una provisión de apoyos, pues entonces hay que ir al juzgado porque la tiene que imponer el juzgado, digamos, imponer el juzgado teniendo en cuenta, evidentemente, como toda la nueva legislación, todas las preferencias, deseos y voluntades de la persona con discapacidad. La forma de hacerlo vía notarial, bueno, pues acabamos de empezar, llevamos poco tiempo con este tema, yo ya he hecho varias asistencias. Lo que prevé la futura normativa, porque la actual es un poquito escasa, es que bueno, pues se haga un acta previa en la que el notario tiene que valorar a la persona que viene, tiene que hacerle pues una entrevista, tiene que preguntarle lo que quiere, lo que necesita. Se puede ayudar el notario de pruebas, que le llamamos, que son, por ejemplo, pruebas testificales, el psicólogo de cabecera, digamos, de esa persona, el asistente social, personas que están en contacto y que saben lo que necesita o no esa persona, así como también toda la prueba documental que quiera el notario. Yo normalmente pues suelo pedir pues algún certificado médico, también algún certificado social sobre las cosas que pueda hacer uno solo, la persona con discapacidad, o que necesita para hacerlo la ayuda de otra persona. Y bueno, pues en ese acta previa en la que el notario al final considera que esa persona pues es apta para poder declararse como persona necesitada de un apoyo y declarar asistencia, pues al final se hace la escritura de constitución de asistencia, que es como, vamos a llamarle, como una propia sentencia, antigua sentencia de incapacitación, pero que uno se la hace, en el sentido de que, oye, yo necesito, por ejemplo, para cuantificar el dinero, pues la ayuda a una persona, pues se pone una serie de actos para ir al banco, para hacer compras que sobrepasen un importe, para toda serie de cosas, para comprar un inmueble, para vender, es decir, actos patrimoniales que a lo mejor se escapan del día a día, pues yo considero, la persona con discapacidad, que necesito esa ayuda, pues se la pongo. Entonces esas cosas, esas actuaciones, a partir de ese momento, las tiene que hacer con la persona nombrada asistente. Y si no lo hace con la persona nombrada asistente, ese acto que haga esa persona con discapacidad se puede anular, que es digamos, la mayor protección que tiene la persona con discapacidad y, digamos, también su entorno, ¿no? sus familiares. Que hay 4 años desde que se hace, es decir, yo he puesto que para vender unas acciones o un producto financiero en el banco o un inmueble necesito siempre la asistencia de mis padres. Si lo hago sin ello, pues cualquier persona legitimada, entre ellos la propia persona con discapacidad o los propios padres familiares, pueden anular ese acto. Es una protección muy importante desde el punto de vista patrimonial. También tiene sus problemas, porque luego, ¿cómo se sabe esto, no?
La asistencia se inscribe en el registro civil, pero bueno, el registro civil tampoco es público, ¿no? A veces esto se ha planteado, pero bueno, la protección está ahí. Evidentemente, si a mí una persona que pueda tener aparentemente una discapacidad, pues viene a vender, pues yo le preguntaré, ¿usted tiene constituida una asistenta, tiene una asistencia, tiene personas nombradas asistentes? Bueno, evidentemente en el colectivo suyo, pues es un colectivo más complicado. Hay discapacidades que se ven en el momento y hay otras que no, como las que seguramente tienen sus familiares, ¿no? Pero bueno, es una primera medida de protección. Yo entiendo, y lo hablaba con el presidente, que muchas veces... Sí, no, una pregunta. Sí. Sobre eso. Si queréis terminamos el turno de la asistencia y hablamos, o ya preguntamos, o lo que queráis, ¿eh? Sí. La persona a la que nombran asistente tiene que estar de acuerdo. Sí, correcto, sí, efectivamente. La escritura, a ver, hay dos posibles asistencias, ¿vale? Una primera asistencia que es en previsión de tener una futura discapacidad, que es lo que antiguamente se llamaba autotutela. Es decir, que eso es cualquier persona mayor de edad, normalmente lo solían hacer personas de edad un poquito avanzada, preveyendo a lo mejor que, oye, pues por un Alzheimer, por alguna enfermedad degenerativa vaya a perder la capacidad, entonces me nombraba tutor para ese caso. Ahora esa autotutela se convierte también en asistencia, y es una asistencia en previsión de una futura discapacidad. Y ahí no es necesario que la persona a la que nombremos acepte el cargo. Lo aceptará cuando se dé ese supuesto de pérdida de capacidad, ¿vale? Ese es un tipo de asistencia que es más eso, pues personas que no tienen ningún tipo de discapacidad y hacerla. Que una protección parecida, que también me imagino que conocéis, es la de los poderes preventivos. La autotutela o autoasistencia y poderes preventivos es muy parecida. Normalmente la gente prefiere los poderes, es más sencillo y es muy parecido. No es lo mismo, que si luego lo queréis que lo aclaremos, lo podemos aclarar. Vale, ese sería el primer tipo de asistencia. Y el segundo tipo de asistencia, que es la gran novedad notarial, que es yo tengo una discapacidad actual y entonces quiero que a partir de ahora tenga un asistente. Bueno, pues esa asistencia, en la escritura de constitución de la asistencia, vienen los asistentes. En el acta previa no hace falta que intervengan, pero pueden venir como padres, como familiares allegados, pero en la escritura sí que comparecen para aceptar el cargo asistente. Evidentemente, como me preguntan muchas personas, me dicen relacionado a esto, ¿y si luego cambia de voluntad y bueno, pues sí, estaba muy de acuerdo que primero fueran los padres, pero luego al cabo de un mes o de un año o de 2 años conoce a una chica o un chico y quiere nombrar al asistente? Pues lo puede hacer si está perfectamente capacitado. Yo lo que hago en las escrituras, cosa que no aparece todavía en la normativa, es que si se modifica el nombramiento de asistente, si se cambia la persona asistente, que se tenga que notificar fehacientemente al anterior asistente. Por lo menos así ya lo sé, qué ha pasado. Porque de esa manera, bueno, pues puedo reaccionar. A lo mejor, si lo necesita, pues tengo la posibilidad de ir al juzgado. Yo ahora estoy muy tranquilo con mi escritura de asistencia, pero si me la cambia mi hijo, a lo mejor yo no estoy de acuerdo, aunque evidentemente hay que respetar la voluntad, pero bueno, yo quiero proteger a mi hijo y a lo mejor me tengo que ir por la vía judicial, ¿vale? Pero evidentemente se puede cambiar de asistente en cualquier momento, ¿vale? Eso es otro de los temas que en la notaría, pues eso, si viene una persona, me hace una asistencia, la semana siguiente me cambia y vuelve a cambiar al mes, pues yo a lo mejor le tengo que decir a esa persona, pues a lo mejor no es el documento adecuado que debes hacer, ¿no? Pero bueno, esto ya se irá viendo porque es absolutamente nuevo, ya digo. Perdona, ¿y si se ha ido al juzgado a hacer la figura del asistente? Sí. No se puede hacer vía notarial. No, ya. Sí.
Ya, porque se ha hecho antes, pero ¿la persona puede ir a cambiar la persona que le va a dar la asistencia o no? Si se ha hecho judicialmente. Sí, 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 se lo puede proponer al juez. También, Sí, sí, vale. también. Sí, sí. Porque al final el juez, igual que en todo el sistema, igual que el notario, tiene que atender a las preferencias. Y el juez, salvo que haya circunstancias muy importantes que aconsejen que se nombre a otra persona, tendrá que respetar la voluntad del que la constituye. ¿Vale? Bueno, esa es la novedad más importante que hay en el sistema, digamos, de la discapacidad nueva. Ya digo que la asistencia está regulada. La asistencia puede ser, en la nueva reforma, puede ser de tres tipos fundamentales. Hay una asistencia únicamente solamente de, digamos, de acompañamiento, de consejero. Luego hay una asistencia, que es la que suelo hacer yo en las escrituras, que es de codecisión, es decir, que la persona con discapacidad puede actuar él solo en la mayor parte de actos de su vida, pero para determinados actos importantes, patrimoniales, incluso de tipo personal, ¿vale? Pues necesite siempre la firma o la presencia del asistente. Y luego hay la asistencia representativa, ¿vale? La asistencia representativa también se puede hacer vía notarial. La asistencia representativa era la antigua tutela, es decir, cuando una persona no tiene apenas voluntad, autonomía, o a veces se tenía, pero bueno, antiguamente en los juzgados incapacitaban totalmente a una persona. Era lo de la incapacitación total, no parcial, ¿no? Eso es lo que se intenta evitar en la nueva legislación, que no haya incapacitaciones totales, que no haya esa tutela. Pero bueno, evidentemente, para personas que no tengan nada de autonomía, nada de voluntad y no puedan expresarla, aunque la tengan, pues está esa asistencia representativa, que normalmente será vía judicial, ¿no? Es decir, la persona no puede ir a un notario, la persona con discapacidad, y entonces los familiares irán al juzgado para que se instaure una asistencia representativa. ¿Notarialmente se puede hacer? Sí, esto fue una discusión que tuvimos con la regulación actual, pero con la futura reforma sí que se podrá hacer. Es decir, que la propia persona que tendrá, para acudir al notario tienes que tener capacidad, evidentemente, para saber lo que tienes y para saber lo que quieres, ¿vale? Puede decir al final, mire, no, yo es que prefiero ni ir al banco, que lo haga mis padres, ¿vale? Pues también se podrá hacer, asistencia representativa. Esto es muchas veces las autolimitaciones que hablábamos en el derecho durante muchos años. Es decir, si una persona sabe los antiguos llamados pródigos, que eran las personas pues, que no controlaban el dinero y se lo gastaban todo. Oye, yo puedo ir al notario y decir, mire, es que yo sé cuál es mi problema, no controlo el dinero, quiero a partir de ahora que siempre que los temas patrimoniales pues haya una persona ahí que me ayude. Bueno, pues esto antiguamente nos lo planteamos si se podían hacer escrituras de ese tipo en la notaría. Bueno, pues ahora sí que es la asistencia esta, o de codecisión o de representación. Como digo, la asistencia es la figura, digamos, principal, y sobre la que pivota ahora toda la normativa de discapacidad. Pero todavía seguirán siendo... Antes, cuando se tenía discapacidad, te daban un carnet pequeño, entonces con este carnet tenías posibilidad de tener bonificado un transporte, te daban IRPF reducido al padre o tutor que tenía esta persona en casa. Todo esto va enlazado, la notaría informa a los estamentos públicos de que somos asistentes de nuestros hijos y por lo tanto tenemos una reducción en el IRPF de cada año, o nuestros hijos pueden ir a pedir un transporte bonificado porque antes se podía y ahora no sé si tendrán alguna posibilidad o algún documento que justifique que ellos necesitan asistencia, o todavía no está desarrollado esto. Bueno, buena pregunta. Son dos cosas normalmente diferentes. Casi todas las bonificaciones fiscales y de tipo de ayudas van casi siempre relacionadas al certificado administrativo de discapacidad, ¿vale?
Y eso es una cosa, y la otra es la antigua sentencia judicial de incapacitación, que ahora lo sustituye la asistencia. Es decir, para la mayoría de las ayudas y de la protección, y luego veremos por ejemplo el patrimonio protegido, no es necesaria tener una sentencia judicial de incapacitación antigua, y ahora tampoco tienes que tener una asistencia. Con tener un determinado grado de discapacidad, ya sabemos que normalmente pues varían 33, a partir del 33%, hay unas ayudas, y luego a partir del 65%. Con tener el certificado de discapacidad es suficiente. Pero El problema, este certificado se sigue pidiendo a la administración. sí, eso no ha cambiado nada. O sea, Eso no ha cambiado tenemos nada. que ir a la Generalitat igual. Correcto. Vale. Aquí el problema que había era que a efectos de la pensión, por ejemplo, de la seguridad social, se equiparaba la discapacidad mayor del 65%, el que no la tenía por un certificado administrativo de discapacidad, con una sentencia judicial de incapacitación. Esto se acaba de reformar ahora en la Ley de Seguridad Social y se ha sustituido por la asistencia representativa, pero vía judicial, ojo. Asistencia notarial en principio no, porque normalmente la persona que acudirá al notario no tendrá esa discapacidad del 65%, ¿no? Entonces, ahí tendremos el problema entre la asistencia, digamos, vía judicial y vía notarial. Se está intentando, a través de la Fundación Equitas y otras entidades, modificar bien toda la legislación, porque ahora se ha modificado la legislación civil, pero falta todavía pues legislación de la seguridad social, Hacienda, etcétera, para que se equipare la asistencia o curatela, tanto la vía judicial como la vía notarial, ¿vale? Lo que pasa es que la vía notarial es complicado, que toda asistencia hecha notarialmente, y esto es una reflexión mía, se puede equiparar a la judicial. ¿Por qué? Porque tú puedes acudir al notario para declarar una asistencia aunque no tengas ninguna discapacidad. Es muy fuerte lo que digo, pero es decir, a mí me cuestan las cosas, pero yo no tengo una discapacidad. Yo no tengo un certificado administrativo de discapacidad. Pues puedes acudir al notario, o yo soy una persona ya mayor, o yo soy una persona que no ha estudiado, entonces el ir a los bancos ahora es como tienes que estudiar, ¿no? Para determinadas personas mayores, que bueno, pues puede acudir al notario perfectamente y hacer una asistencia y decir, yo quiero que sea esta persona asistente, y esta persona no tiene ningún tipo de discapacidad, con lo cual, claro, a efectos, por ejemplo, de la pensión de la seguridad social, no puedes equiparar la vía notarial a la vía judicial. Esto es una reflexión mía, que lo he compartido con algunos compañeros y demás, y ahora hay que solucionarlo. Por eso siempre tiene, para esos casos, que haber un determinado tipo de discapacidad administrativa, ese grado del 33, 65, etc. Sí, es que el problema es utilizar la palabra discapacidad. Esto lleva a confusión, porque la palabra discapacidad pues la tenemos aprendida como la discapacidad administrativa, y ahora para esta cuestión pues no es ha pasado a necesario utilizarse discapacidad y claro, efectivamente, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, correcto. Es decir, antiguamente teníamos, y se veía claramente, que era incapacitación, era tema judicial, ¿vale? Y discapacidad era administrativa. Ahora no se puede hablar de incapacitación. Incluso a lo mejor no teníamos que hablar ni de discapacidad, ¿no? Porque al final la palabra pues nos sigue apareciendo, pero ahora es persona que necesita de apoyos, ¿no? De hecho, aún no se utiliza, pero yo ya he visto cambiar esta palabra como 5 veces, y ahora hay una nueva cualificación que hablan de diversidad funcional. Sí, ya lo de la discapacidad en realidad correcto. Ya se ha superado. Sí. Bueno, como decía, para ir avanzando, tenemos la figura de la asistencia, que bueno, ahora tenemos la vía útil de la notaría para poder establecerla. Con sus ventajas, evidentemente tiene ventajas frente a la judicial, mucho menos costosa, menos tiempo, menos traumática. Ahora, antiguamente pues era demandar a tu hijo, incapacitación. Ya eso ha cambiado judicialmente, pero bueno, sigue habiendo ahí un juez, una sentencia, un forense, etcétera, ¿no? Pero evidentemente, bueno, pues está más acotada, depende de la voluntad
de la persona que lo necesite y evidentemente esa persona tiene que tener capacidad y tiene que quererlo y tiene la voluntad. Y luego pues es cambiable, como hemos hablado, pues es modificable en cualquier momento, ¿no? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Mira, perdona, a mí lo que me está, no sé cómo decirlo, chirriando un poco es el contexto, porque, sí, gracias, porque hablas de solicitar la asistencia, que lo tiene que hacer la persona que tiene la incapacidad o la discapacidad. Yo tengo una hija incapacitada judicialmente, pero es que ella no se reconoce como discapaz. Entonces, a mí lo que me está chirriando es, no sé si aquí es el caso de otros enfermos de TLP, que algunos de ellos es que no quieren reconocer que tienen un trastorno. Sí, sí, no, lo sé. Lo sabes. No, Entonces, perfectamente. Claro, me gustaría que en algún momento te refirieras a qué podemos hacer cuando yo, si a mi hija le dejo que ella vaya a un notario a decir no soy capaz, no lo hará nunca. No, claro, hay que variar todo esto. Yo, mira, los casos que he tenido de asistencia en el despacho han sido chicos que han cumplido 18 años con trastornos leves, es decir, ellos lo sabían. Autismo, por ejemplo, en un grado que no sea síndrome de Down, es decir, he tenido síndrome de Asperger, por ejemplo, que es un síndrome también complicado porque parece que están bien y tal. Con el SAF, con el síndrome alcohólico fetal que no esté en grado muy alto. Y hay que tener mucha labor de aprendizaje y de, digamos, no solo aprendizaje, sino hablar mucho con la persona y que evidentemente el notario lo trate no como una incapacitación judicial, o sea, no, es decir, hablar con él, oye, ¿tú te sentirías más tranquilo, más seguro que si algún día tienes que firmar un contrato de trabajo o tienes que firmar un alquiler porque te vayas a vivir o porque tienes que pedir una hipoteca al banco, que esas cosas te ayuden las personas que te están ahora ayudando sin que eso aparezca escrito? Es decir, yo sé que el trastorno de vuestro colectivo es muy complicado en este sentido, ¿eh? Ya lo entiendo, pero esa es la labor pedagógica que tenemos que hacer. Conseguir que pongan el pie en la notaría. Bueno, además ahora hablaremos de la segunda parte, que es la de los testamentos, es decir, vuestros hijos pueden hacer perfectamente testamento y es una forma también de protegerlos y de hablar con ellos, es decir, oye, mira, esto lo hacen todas las personas, es normalizar. Por ejemplo, testamento lo pueden hacer todas las personas, pues hazlo tú también. Lo otro, no, bueno, lo otro es, oye, ¿verdad que la abuela pues a lo mejor necesita una ayuda para determinadas cosas desde el punto de vista patrimonial? Porque en vuestro caso, por ejemplo, personal, no. Yo tengo otros casos en los que sí que necesita un poquito de ayuda para el transporte, para salir, por algunas cosas, para compras incluso ordinarias del supermercado, por ejemplo, que no pueden ir solos. Pero en vuestro caso es más desde el punto de vista patrimonial. Es decir, oye, si haces esto, sabes que estás protegido, que además, si alguna vez pasa algo, eso se puede anular, que es lo que hablábamos antes de la posibilidad de anularlo. Pero bueno, es una labor ya entiendo, muy pedagógica y en este colectivo pues puede ser complicada. Yo eso sí que lo entiendo perfectamente, ¿no? Se tiene que ver como una ayuda. Efectivamente. Si no se ve como una ayuda, no se va a hacer nada, porque yo sí que con mi hija hicimos a la demanda al juez de la asistencia, y eso hace 4 o 5 años, cuando aún no se cuando solamente estaba aquí en Cataluña, y bueno, después de 1 año y algo, al final la concedieron para lo que nosotros habíamos dicho, pero claro, es traumático porque tuvo que pasar por un juzgado. La diferencia ahora es que no hay que llegar al juzgado. De hecho, desea de los pocos casos en Cataluña que se ha hecho una asistencia, porque fue una figura que nació en el 2010 y no ha tenido el éxito, y no tuvo el éxito precisamente por eso, porque al final, aunque era una medida menos traumática que incapacitación judicial, sí que al final tenías que acompañar y tenías que ir al juzgado.
y además era la propia persona la que lo tenía que pedir, entonces Bueno, costaba, aquí ¿no? en este caso lo pedimos las dos, Las ¿eh? dos, vale. La- Sí, pero el escrito que hicimos al juzgado Vale. lo pedimos las dos. pero si no lo pide, digamos, la persona afectada, no No lo dan, valía, ¿vale? no valía, claro. Bueno, en ese caso, pues si fue lo traumático a lo mejor que pudo ser, pues acudir al final a un juzgado, porque no nos gusta a ninguno de los juzgados, pues la vía notarial es mucho más laxa. Evidentemente, pues ahí también entra pues la sensibilidad del notario, cómo se trate y demás. O sea, yo cuando tengo las asistencias les digo, venga, me pongan a las 6 de la tarde tranquilamente, cuando ya no hay nada, que vengan aquí tranquilos, sin horas, y a veces pues salimos a las 9 de la noche de la notaría después de hablar con ellos, pues con chicos hablando de deporte. El otro día estuvimos hablando, a mí me encanta el deporte, pues empieza a hablar, bueno, ¿a ti qué te gusta? Y tal. Intentar normalizarlo lo máximo posible. Ya sé que es complicado, pero bueno, aquí está. De todas formas, yo entiendo que si el discapacitado no quiere acudir al notario, las familias podemos acudir al Efectivamente, juzgado, ¿no? efectivamente, sí. La vía judicial está totalmente De la abierta. misma forma, ¿no? Sí, igual que antes. Siempre, ¿o no? No hace falta. Ya será ya después el juzgado el que pues haga a través de pues el forense las pruebas que considere, y al final pues decidirá o no decidirá. Puede decir que no, que esa persona no necesita un asistente, pero la vía judicial evidentemente está abierta para estos casos en los que la persona con discapacidad o es reticente o directamente es que no puede por su limitación de capacidad, ¿no? En el tema de asistente, sí, en el tema de asistente, ¿se contemplan también las fundaciones tutelarias? Sí. O sea, la persona puede decir, pues yo ahora Que sea quiero... una fundación tutelar, sí. Vale. Sí. Vale. Ya yo tengo contacto con algunas fundaciones tutelares y ya hemos empezado a mirar la posibilidad de que se nombre directamente cuando los padres o no están o ya son muy mayores y demás, que sea una fundación tutelar. Ahí también evidentemente pues el notario tiene que tomar sus precauciones. Yo la única que tuve, al final no la hice porque era un caso un poco rocambolesco, raro, y yo no lo vi claro, pero por cuestiones de familiares y demás. Yo, por ejemplo, si al final una persona decide, evidentemente de su voluntad, que sea una fundación tutelar, pues seguramente si tiene padres, querré que vengan los padres, como esos testigos de ese acta previa, para, evidentemente, como haría el juez, decir, oye, ¿por qué tal? Dice, no, es que nosotros preferimos que no, tal. A ver si hay algunas cosas más, porque el caso que tuve había más cosas, había un problema de maltrato, un problema de cosas, y ya ahí dije, no, esto que sea un juzgado el que lo decida, ¿vale? Dejamos un poco la asistencia, luego seguimos, y ya para terminar el tema, digamos, de la protección y de la antigua incapacitación, ¿qué otra figura tenemos también de protección de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que ahora la asistencia es, digamos, la principal? Bueno, pues seguimos, y esto todavía no se ha modificado, no sé si se modificará, con la llamada guarda de hecho. No sé si esto les suena, la guarda de hecho, ¿qué es? ¿Vale? Bueno, pues seguramente lo que están haciendo ustedes, en la mayoría de los casos, si se ocupan de sus hijos en casa, si viven en casa y les ayudan y lo ocupan, son guardadores de hecho. Es decir, la guarda de hecho existe cuando una persona mayor de edad, que tiene una discapacidad, pues es cuidada, ayudada, apoyada por sus familiares más directos, por las personas con las que vive. Eso se llama guarda de hecho. Y así está en la mayoría en muchos de los casos de entornos y de personas de familiares con personas con discapacidad. Esa guarda de hecho, ya veremos cómo queda en la normativa catalana, pero en la legislación, en la modificación que ha habido a la normativa estatal, ha cogido bastante protagonismo. Y ahora sería una manera también de poder ayudar y sin tener que ir al juzgado
o a la notaría para hacer la asistencia. Lo único que la guarda de hecho, el problema que tiene es que no es representativa, es decir, los padres como guardadores de hecho no podemos hacer nada o no podemos decidir si no hay una sentencia o una escritura de asistencia que lo establezca. Pero sí que permite hacer diferentes actos de administración ordinaria, de cosas que siempre que redunden en beneficio de la persona con discapacidad, pues son perfectamente válidos, ¿vale? Y ahora, pues como la guarda de hecho tiene bastante importancia, sobre todo en la normativa estatal, pues ha surgido la posibilidad de hacer un acta notarial sobre guarda de hecho. Es decir, a lo mejor esto, claro, tampoco para vuestro colectivo es importante, pero, por ejemplo, yo tengo una persona con una discapacidad muy importante que la estoy cuidando en casa, no quiero ir al juzgado a incapacitarla judicialmente, tampoco puedo ir a la notaría porque esa persona o se niega o si la discapacidad importante no puede acudir a la notaría. Bueno, pues voy a la notaría, puedo ir yo sola, ojalá también pudiera ir la persona con discapacidad y hacer un acta de notoriedad de guarda de hecho diciendo que yo soy los guardadores de hecho. Para esto se necesita una serie de testigos, una serie de pruebas, y entonces tienes un documento público de que tú eres el guardador de hecho. Esto para la relación con la administración en determinados casos, incluso para Hacienda y demás, puede ser un documento que sea útil para aquellos casos en los que no hay esa sentencia judicial ni una escritura de asistencia. Es una figura que a veces la estamos planteando, la guarda de hecho. Y luego otra manera de proteger son los poderes preventivos, que esto no voy a entrar porque, bueno, los poderes preventivos son para todos, personas con discapacidad, personas que no la tengan, personas en previsión de que la tengan. Bueno, pues podemos hablar al final si acaso, ¿vale? Y nos metemos después de estas dos preguntas, con el tema de la herencia, ¿no? De los Una testamentos. pregunta. En el caso que indicabas de la guarda de hecho, ¿es imprescindible que esté viviendo con los padres o puede estar en otro domicilio empadronada en una dirección distinta? Buena pregunta. Hombre, si te comportas como un guardador de hecho de verdad, es decir, si le ayudas, porque el guardador de hecho tampoco tiene que ayudarle en todo, pero por ejemplo, mira, yo soy la persona... Pagas alquiler, pagas efectivamente, facturas, pagas todo, para que sea sí, independiente. sí, se podría entender que eres guardador de hecho, porque le estás dando apoyo desde el punto de vista patrimonial sin tener... la guarda de hecho se llama de hecho por eso, porque no hay ningún documento, o sea, no hay ninguna sentencia, no hay ninguna formalización, ¿vale? Con lo cual sí que podría ser guardador de hecho. Sí. No acabo de entender qué beneficios tiene esta figura de guardador de hecho, tanto para los guardadores como para la persona afectada. Bueno, porque en algunos casos, cuando en el despacho han aparecido algunas personas que dicen, mira, yo es que me ocupo de mi padre, me ocupo de mis hijos, porque mi padre tiene Alzheimer y demás, pero claro, no tengo ninguna representación y mi padre no me puede dar un poder, ¿vale? Y a lo mejor porque tengo que cambiar la titularidad del coche, pues en la administración me han dicho un documento acreditativo de que yo soy la persona representante de esa persona y no tengo ni sentencia ni poderes. Bueno, soy su guardador de hecho, porque el guardador de hecho legalmente puede hacer actos de administración ordinaria, que es por ejemplo cambiar la titularidad de un coche, ir a Hacienda, hacer papeleos, se debería admitir. Ir incluso a una residencia. En el banco será más complicado. En el banco, los bancos exigen poderes porque ya son actos que ya exceden de administración ordinaria, porque al final es claro, sacar dinero, hacer cuentas, y entonces ahí ya sería más complicado. Pero hay muchas situaciones en las que puede ser válido, y al final es, digamos, que tener un documento público, una escritura en la que diga lo que en realidad estoy haciendo, que es cuidar, por ejemplo, de mi madre con Alzheimer. Y seguramente, pues, el llegar allí, soy el hijo, bueno, ya, pero el hijo, ¿qué? Hay muchos hijos, y hay cuidado con estas situaciones que
que no todos los hijos se llevan bien entre ellos, no todos los hijos se llevan bien con los padres, solo vemos los notarios cuando hacemos los testamentos, estas cosas, ¿no? Sin embargo, si apareces con una escritura en la que has acreditado que tú eres la persona que te estás encargando de tu madre, pues mucho mejor que sea de palabra, ¿no? ¿Vale? Es una figura que está bien, y que nadie la conoce, digamos, formalmente, pero es que en la mayoría de los casos así estamos, ¿vale? Muchos de los casos. Hay un porcentaje del 70% de las personas que tienen un tipo de discapacidad que podían en la antigua legislación estar incapacitados judicialmente, que no lo están. O sea, solo está el 30%. Ese otro 70%, ¿cómo está? ¿Está solo? No. Está ayudado, guardado por sus padres, por sus parientes cercanos. Esa es la guarda de hecho. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a... Disculpa. Sí. ¿El guardador de hecho puede limitar algún acto del guardado? ¿Cómo qué? Pues Ya. que se empeñe ir al banco y hacer una operación de riesgo. A ver, legalmente no, pero yo soy el director, o sea, yo soy el del banco y me viene una persona con una escritura de guarda de hecho diciendo que yo soy el guardador de hecho y que cuidado con esta persona que no está bien y que no debería sacar el dinero, yo lo tendría en cuenta, digamos, para mi responsabilidad como, no sé si alguno se dedica al tema bancario, pero ahora hay que tener mucho cuidado, por eso ahora los bancos enseguida cuando las personas se hacen mayores, enseguida que viene algún brote de algún tipo de demencia o Alzheimer, están diciendo a los hijos, oye, por favor, dar un poder. Estamos haciendo un montón de poderes en las notarías porque vienen sobre todo CaixaBank, dice, oye, enseguida, que den un poder. ¿Por qué? Porque al final hay una responsabilidad, la persona que está trabajando, el empleado de banca, tiene una responsabilidad de darle dinero, si no está con la capacidad no debería darle dinero. Pues eso es una prueba, un indicio, vamos a llamarle un indicio, de que esa persona a lo mejor no está en condiciones de hacerlo, con lo cual podría valer. Legalmente no puedes limitarlo, es decir, no podrías utilizarlo, porque lo máximo que puedes hacer es lo que decía, esos actos de administración ordinaria del día a día, y esto es una limitación importante, pero puede servir de indicio. Nunca me lo había planteado, pero ahora sobre la marcha. Con un poder sí, pero el problema... ¿sí puedes limitar una operación? No, esa es la diferencia. Y mira, volvemos a la pregunta que me parece que hicisteis ayer, antes, pero la diferencia entre asistencia y poder preventivo, o guarda de hecho bien formalizada y poder preventivo. Con el poder preventivo lo da una persona, pero esa persona puede seguir actuando libremente y puede hacer lo que él quiera. Lo que pasa es que habrá otra persona que también actuará, que es el típico caso de los padres ya mayores, que a lo mejor por temas físicos o por temas que ya van perdiendo un poquito sus facultades mentales, pues dan un poder a los hijos. Yo siempre les explico, pero este poder no significa que usted no pueda seguir yendo al banco y hacer sus actuaciones, ¿vale? Es decir, el poder lo que da no limita, sino que da la posibilidad de que otra persona intervenga en mi nombre. Sin embargo, la asistencia o incluso la guarda de hecho, tal como lo hemos hablado, sí que limita. Ahí es que la persona con discapacidad, ya sea voluntariamente vía notarial o ya sea judicialmente, se le ha puesto una limitación, que es que si no va el asistente al banco, él no puede sacar el dinero, por poner un ejemplo. Esa es la diferencia entre asistencia y poder preventivo. Por eso, a mí cuando me lo preguntan, yo creo que cuando la discapacidad ya es actual y digamos que es originaria, que viene de origen, yo creo que la figura más importante y mejor es la asistencia. O sea, un chaval de 18 como una persona de 40 años que lleva una discapacidad de toda la vida, digamos. Sin embargo, a lo mejor, pues, una persona ya mayor de edad que por la edad, ya sabemos que ahora la esperanza de edad ha subido mucho y no tanto la calidad, ¿no? Ahí sí que puede ser que en lugar de poner una asistencia a esa persona, pues bueno, que dé un poder preventivo. Ojo, y ya viene aquí también esto, oye, que a mi madre, a lo mejor mi padre se le está yendo un poquito la cabeza a ver si va a hacer una locura. Bueno, pues ahí a lo mejor hay que convencer, también hay que hacer un poquito de labor pedagógica y decir, pues mira, a lo mejor en vez de un poder
lo que tienes que hacer es una asistencia, ¿vale? Venga, pues seguimos porque si no, no vamos a avanzar, que el tema de la herencia y testamento es importante y luego nos queda un poco lo del patrimonio protegido, ¿no? Bueno, además esta primera vía que hemos hablado no es la especialidad de los notarios, es decir, hasta ahora, en esta primera parte que hemos hablado, que vamos a decir la de las incapacitaciones, eran extranotariales, es decir, esto, pues los notarios también tenemos que ir aprendiendo ahora aplicarla porque tenemos la asistencia, ¿no? Es un tema que no era el nuestro, aunque ahora nos tenemos que poner con ello. Igualmente que tú no puedes ahora en la notaría negarle la actuación a una persona que tenga una discapacidad por el mero hecho de tener esa discapacidad. Si la persona para ese acto concreto lo puede hacer perfectamente, ya sea ella sola o ya sea con apoyos. Ahora están famosos los apoyos puntuales para dar un poder para pleitos, oye, vienen los padres también con él, pues oye, lo da. El notario no se puede negar. En esto tenemos que cambiar todos, incluidos los notarios. Antes, cuando entraba una persona con discapacidad en la notaría, era, no, que venga el tutor. O sea, era, no, el tutor. No, pues ahora no, ahora cambia, ¿vale? Sobre todo, las discapacidades son muy amplias y habrá casos en los que evidentemente no podrá actuar, pero habrá muchos en los que sí que podrá actuar, ¿vale? Esto es una reflexión aparte en este sentido que tenemos que tener en cuenta. Bueno, tema herencia-testamento. Bueno, aquí habría dos casos. Primero, la propia persona con discapacidad, pues aquí no voy a entrar de momento, pues si tiene capacidad puede hacer testamento. Además, el testamento es el documento notarial, de los documentos notariales que menos capacidad los notarios tenemos que exigir. De hecho, se puede hacer testamento desde los 14 años. A los 14 años no sé si están muchos chavales preparados, pero la ley lo permite. Con lo cual, si a mí viene una persona con discapacidad con 20, 30 años, si lo puede hacer uno de 14, no lo va a hacer él, pues seguramente podrá hacerlo mejor aunque tenga una discapacidad. Con lo cual, lo pueden hacer testamento. Y además es algo que no se puede prohibir. Hasta la sentencia más importante de incapacitación no le puede prohibir hacer testamento. Luego ya será el notario el que considere si esa persona tiene la capacidad natural, ¿vale?, para poder hacer testamento, ¿vale? Pero yo creo que lo que más les interesa, me imagino, que es la organización, digamos, de la propia herencia, de la de los padres, cuando tenemos un hijo con una discapacidad. Ya digo que como son muy amplias, pues el testamento tiene que ser de traje a medida. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el testamento hay que hacerlo siempre. O sea, el testamento es el documento, además, bastante barato y necesario en todos los casos. Tengamos hijos con discapacidad, no los tengamos y demás. Yo creo que el testamento hay que hacerlo siempre, con lo cual siempre es necesario. Lo que ocurre es que cuando tenemos una persona que necesita una especial protección o una persona que nos preocupa más, un hijo que nos preocupa más que a lo mejor el resto de hijos que tenemos, todavía es más importante hacer testamento, ¿vale? Me imagino que sabréis que si no hay testamento, los herederos son los hijos directamente, sin distinción, a partes iguales, con el usufructo del cónyuge. Pero los herederos son los hijos, con todo lo bueno y lo malo que podría llevar. Con lo cual, por eso es necesario hacer el testamento. ¿Por qué? Porque hay veces que si pues es una familia en la que hay dos padres que llevan toda la vida juntos, que tienen varios hijos, alguno pues con una discapacidad, otros que no, posiblemente se quiera hacer el testamento del uno para el otro, que ya se hace en muchos casos en los que no hay, digamos, necesidades especiales en casa. Es decir, yo llevo toda la vida contigo del uno para el otro y luego cuando fallezca el último, para los hijos. Pues yo creo que cuando tenemos alguien que proteger en la familia, ese testamento todavía es más necesario, ese testamento que llamamos nosotros recíproco entre cónyuges, porque retrasamos más la decisión de lo que pase. Es decir, yo tengo un hijo, yo tengo ahora una hija, mi hija con discapacidad tiene 14 años. Yo ahora no hago testamento, muero y mi hija con discapacidad ya es heredera de todo lo mío. A partes iguales con su hermana.
bueno, pues no sé si eso es lo que conviene o no conviene, ni en este momento ni a lo mejor en un futuro, ¿vale? Con lo cual, si lo que hacemos es del uno para el otro, pues podemos retrasar la decisión final de cómo quedará el patrimonio familiar al fallecimiento del segundo, ¿vale? Y esto además en Cataluña no lo permite, por si nos están viendo desde fuera de Cataluña, el sistema de legítimas que tenemos aquí, porque el único límite que tenemos a la hora de hacer testamentos son las llamadas legítimas, que todos hemos escuchado, ¿no? Y las legítimas, ¿qué son? Pues determinadas personas, parientes cercanos, sobre todo los hijos, que tienen derecho a una parte, a una porción de la herencia o a una cuota de la misma, ¿no? Y tenemos desde las legítimas castellanas, que son la del derecho español, que son 2/3 partes de toda la herencia, que además tiene que ser en bienes hereditarios, hasta Navarra, que no tiene legítimas. Pero por ahí, por medio camino, está Cataluña, incluso yo, para mí, es de las que más débiles tienen las legítimas, que nos permiten hacer el testamento del uno para el otro, aunque tengamos hijos, porque la legítima en Cataluña es un derecho de crédito. Es decir, no es que los hijos tengan obligación de recibir una parte de los bienes, como sucede en el derecho español, derecho castellano, el Código Civil español, sino que los hijos tienen derecho a pedir un derecho, es como un acreedor, a pedir una parte del valor de la herencia, no de los bienes, con lo cual el cónyuge puede quedarse absolutamente todo, y si viene un hijo pidiendo la legítima, pues por ejemplo se la puede pagar en dinero, una vez cuantificada la herencia. Y además en Cataluña es más baja que en otros sitios, que es 1/4 parte a repartir entre todos los hijos. Y esto es muy importante porque podemos hacer perfectamente ese testamento del uno para el otro, ¿vale? Luego los hijos la pedirán o no la pedirán, pero lo podemos hacer perfectamente. Y luego, en el testamento, evidentemente, pues hacemos el traje a medida. Es decir, qué es lo que nosotros queremos para cuando no estemos. Porque si no hacemos testamento, pues heredarán todos los hijos por partes iguales, no habrá ninguna otra cláusula diferente ni nada. Y entonces, aquí hay que distinguir en el testamento, digamos, dos cosas que se pueden hacer. Por un lado, ordenar bien el destino de los bienes, del patrimonio, y por otra parte, poder establecer sistemas de administración de lo que le dejamos a un hijo en particular, que es muy interesante esta segunda parte. Entonces, la primera parte, hay que mirar las necesidades, ahí sí que hay que ir al notario y decir, oye, mira, yo tengo esto, tengo tantos hijos, tengo un hijo que tiene esto y demás, y el notario aconsejará. Porque a lo mejor, pues, lo ideal no es que hereden todos los hijos por partes iguales, digo cuando ya no estemos ninguno de los dos, por ejemplo, sino, bueno, pues a lo mejor hay que ver al que está más necesitado de protección, por ejemplo, que no es vuestro caso, con una discapacidad muy, muy importante. Una discapacidad física, psíquica. ¿Para qué le vas a dejar inmuebles a esa persona? Si a lo mejor seguramente acabará pues en una residencia, bien cuidado, etcétera, para acabar en una residencia. Lo que necesita a lo mejor esa persona es un dinero, primero, porque por sus necesidades a lo mejor necesita más apoyo económico, y luego porque posiblemente pues el acceso al trabajo pues sea mucho más complicado que para el resto de sus hermanos y no vaya a ganar en principio el dinero que pueden ganar sus hermanos. Entonces decir, oye, mira, pues le dejo a uno los inmuebles, a otro el dinero, algún reparto, incluso utilizando la figura del legado de alimentos. Yo cuando la discapacidad es muy, 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 muy severa, aconsejo esta opción del legado de alimentos, que es decir, dejo a los hermanos que no tienen discapacidad, a los hijos que no tienen discapacidad, digamos el patrimonio importante, los inmuebles sobre todo, incluso el dinero o parte del dinero, pero les impongo la obligación de que siempre tengan que cuidar desde el punto de vista patrimonial, estoy hablando, a mí se puede poner personal, pero desde el punto de vista patrimonial, a su hermano con discapacidad, porque tampoco sabemos las necesidades que vaya a tener. Entonces, bueno, ponemos una cláusula bastante
bien redactada, con todo lo que quieran los padres, con todas las cautelas, etcétera, para que se pueda aplicar. Y ese legado de alimentos es exigible judicialmente si no lo cumplen los obligados a ello. Bueno, es una opción, ¿no? En otros casos, pues a lo mejor puede ser que le quiera dejar un inmueble para que viva allí, pero ¿para qué le voy a dejar todo el inmueble? Pues le puedo dejar el usufructo, le puedo dejar el uso. Más que nada para que no vaya a ser que un día coja y lo venda, porque si no tiene una discapacidad importante y tiene el inmueble a su nombre, lo vende y se lo gasta y a lo mejor se queda en la calle, ¿no? Pues, si tiene algún tipo de trastorno, bipolaridad, etcétera, ¿no? Se puede establecer el usufructo, se puede dar incluso el uso. Se pueden establecer muchas formas de transmitir la propiedad. Se pueden establecer también el llamado fideicomiso de residuo, que es una figura que utilizo mucho, que es yo quiero beneficiar patrimonialmente, porque hay veces que haces el testamento este de legado de alimentos y parece que no está dejando nada a la persona con discapacidad. También os tengo que decir una cosa, cuando la discapacidad es muy importante, el tener bienes a nombre de la persona con discapacidad, primero que a lo mejor no los necesita, esos inmuebles que hemos hablado, y segundo, le puede ser perjudicial para el tema del copago. No sé si lo sabéis, desde hace unos años, en el 2014, cambió la orden, y antes solo se tenía en cuenta para el copago las pensiones, las prestaciones económicas que tú tenías. Ahora también se tiene en cuenta el patrimonio, y esto es muy importante. Es decir, una persona que tenga un inmueble a su favor y no viva en ella, viva en una residencia, al final, depende de la valoración de ese inmueble, la residencia el copago puede llegar al 90% de la renta mensual de la residencia, ¿vale? Con lo cual, esto yo también advierto mucho a las familias que ya tienen hijos mayores con una discapacidad muy severa, decirles, oye, cuidado con el copago, ¿no? Entonces, parece que no le estoy dejando nada, pero estoy buscando a través del legado de dinero o legado de alimentos que no le lleguen los inmuebles para no perjudicar el copago. Bueno, pues es una manera de poder beneficiar a ese hijo con discapacidad a pesar de que no le estoy dejando nada. También yo en los testamentos de este tipo, en la primera cláusula de todo, pongo como una declaración de intenciones de los padres. Oye, este testamento quiero que sirva para, bueno, pues que mi hijo, que es el que creo que tiene más necesidades, pues pueda tener todos los medios económicos a su cargo, es decir, que no le estoy perjudicando, al revés, lo estoy intentando beneficiar. Ese sería un caso, decirle, dejarle poco. Otro caso, por ejemplo, es dejarle mucho. Yo digo, oye, no, mira, yo a mi hijo con necesidad especial, pues le quiero dejar la vivienda habitual, donde hemos vivido todos, incluso, no solo en usufructo, le quiero dejar todo, como lo llamamos en pleno dominio. Bueno, pues ahí está el fideicomiso de residuo, que es una cláusula que ponemos, que es la que se pone mucho ahora en el derecho estatal, que es la que permite burlar las legítimas de los hermanos. No burlarlas, ¿no? Porque no se burla, pero ahora legalmente ya se puede, ¿no? Que es, yo te dejo esto al hijo con discapacidad, durante tu vida, y eso lo deciden los padres, puedes venderla o no venderla, o sea, podemos hacer un fideicomiso puro, completamente, decir, te dejo esto para que lo disfrutes, pero a tu fallecimiento no puedes venderlo, no puedes hacer nada con él, y a tu fallecimiento tendrá que ir a tus hermanos o a los sobrinos, etcétera. Ese es el fideicomiso puro. Y luego está el fideicomiso de residuo, que decir, bueno, yo te lo dejo, puedes incluso venderlo si lo necesitas y demás, pero a tu fallecimiento obligatoriamente tiene que pasar a esas personas, a las otras de la familia. ¿Por qué? Porque en casos en los que se puede hacer el testamento a la persona con discapacidad, que seguramente que es el caso de la mayoría de vuestros hijos, pues claro, tú lo has recibido y luego en tu testamento tú puedes poner lo que quieras y dejárselo a Pepito Pérez, a Pepita Pérez, etcétera, es decir, y al final que ese inmueble acabe en manos de otra persona. Entonces el fideicomiso, tanto el puro como el de residuo, para estos casos en los que hay una persona con discapacidad, es importante. Ahí estamos controlando el destino de los bienes, no solo para el hijo con discapacidad, sino para el futuro también, ¿vale?
Y ya para terminar con el ámbito patrimonial, tenemos otra figura, que esta a lo mejor tampoco les vale a ustedes, pero bueno, que la sepan que la hay, porque a lo mejor la han escuchado, que es la llamada sustitución ejemplar, es decir, el testamento que hacemos en nombre de nuestro hijo con discapacidad. No sé si lo han escuchado alguna vez que se puede hacer testamento, que uno puede hacer testamento en nombre de nuestro hijo con discapacidad, ¿vale? Bueno, pues la sustitución ejemplar era una figura que era muy he dicho era, es que se la han encargado en el derecho español, en el catalán creo que la vamos a mantener, hemos hecho ahí un poco de presión para mantener en los casos graves. O sea que será, yo creo que seguirá, se mantendrá. La sustitución ejemplar permitía, sobre todo eso, en casos de discapacidad muy severa, es decir, yo le quiero dejar cosas a mi hijo con discapacidad y vale, le puedo poner ese fideicomiso del sudo, pero yo quiero que incluso lo que él tenga pueda determinar a dónde va, ¿vale? Y esa es la sustitución ejemplar. La sustitución ejemplar no solo es lo que yo le deje como padre a mi hijo con discapacidad, sino todo lo que tiene el hijo con discapacidad puedo nombrar heredero, porque seguramente él no puede hacerlo. Esto es muy cómodo, muy útil cuando tenemos una familia amplia, tenemos un hijo con discapacidad y tenemos varios hermanos. Oye, aquí las familias son de todo tipo. Puede que un hermano no quiera saber absolutamente nada, se haya comportado incluso mal y no haya ayudado nunca. Bueno, ¿por qué ese hermano, si la persona con discapacidad fallece a los 50 años, no tiene hijos, los padres ya han muerto, van a heredar los 4 o 5 hermanos por partes iguales, cuando ha habido a lo mejor uno determinado que ha sido el que la ha ayudado y el que ha estado ahí? Bueno, pues esa figura, la sustitución ejemplar, lo permite hacerlo. Antes, en la antigua regulación, tenía que haber una incapacitación judicial, porque claro, esto no lo puedes hacer con alguien que pueda hacer testamento, normalmente se hace con alguien que no lo puede hacer. El tema es que en el derecho español la han suprimido porque se ha considerado que era una figura que era demasiado invasiva con la autonomía de la persona con discapacidad, que yo entiendo que si tú puedes hacer testamento, pues sí, es invasiva, pues entonces no la pongas en ese caso. En Cataluña, en la comisión de codificación que había, pues había algún notario y hemos conseguido, creo que se mantenga para los casos graves, para esos casos en los que la persona no puede hacer testamento, tendrá una asistencia representativa y ahí podrás nombrar heredero a esa persona. Pero no en los casos en los que esa persona puede hacer testamento. En esos casos, pues utilizamos el fideicomiso puro de residuos. Lo que pasa es que el fideicomiso de residuos solo es para lo que yo le deje, pero para lo que tenga mi hijo con discapacidad, que a lo mejor lo ha heredado de otras familias, sabemos que en estos casos a veces pues vienen tíos que no tienen hijos y lo dejan al sobrino con discapacidad, pues en esos casos ahí no entraría el fideicomiso puro, ¿vale? Esto es desde el punto de vista del ámbito patrimonial. ¿Cuántos hijos únicos? Entonces hay y no hay familia. Eso es otro supuesto. En el testamento se puede poner que haya un tutor. Esta es la segunda parte. Ahora vamos a verla. Justo. Yo ahora me he quedado, si lo veis, en el testamento, en el tema patrimonial, es decir, ¿cómo quiero que lo mío, a dónde vaya? Yo lo mío, Sí, no, por eso digo, que ahora hemos visto el ámbito patrimonial, es decir, el ámbito puro del destino de los bienes, a dónde quiero que vaya y cómo quiero que vaya, desde el punto de vista patrimonial. Pero ahora vamos a ver qué cosas puedo hacer yo en el testamento para lo que ha recibido la persona con discapacidad, ¿vale? Pueda estar protegido. Esta es la segunda parte. Ahora vamos. La pregunta era, en el caso del fideicomiso residual, comentabas que el heredero puede vender, por ejemplo, una propiedad, pero luego tendría que reintegrarla. No ha quedado... Bueno, buena pregunta. Ahí depende si has puesto la llamada que llamamos un palabrejo nosotros, con o sin subrogación real. Es decir, tú en el fideicomiso de residuo puedes pactar y puedes poner la escritura que en caso de venta, el dinero obtenido por esa venta quede de libre disposición de la persona, del heredero, digamos, o que se integre dentro del fideicomiso y que eso también se traslade al futuro heredero. Se puede poner. Si no lo pones, es la segunda opción, o sea, queda dentro del fideicomiso. Por defecto queda dentro del fideicomiso.
hay subrogación real, ¿vale? Lo que pasa es que lo puedes utilizar, es decir, si el fideicomiso es de residuo, tú vendes la propiedad y el dinero te lo puedes gastar en cosas tuyas, personales, pero lo que quede del dinero, eso sí que estaría dentro del fideicomiso y no iría a la herencia personal a otras personas. Es decir, inmueble, lo vendo, 100.000 euros, me he gastado 50.000, los 50.000 restantes quedarían no para el que yo haya nombrado heredero, sino para los herederos que han nombrado mis padres. Me parece eso. Digamos que eran como bloqueados. Queda bloqueado, correcto. ¿Vale? Bien, pasamos a la segunda parte y así ya terminamos y hablamos un poquito del patrimonio protegido. La segunda parte, sí. Cuando, en este caso, ella, bueno, en el caso mío, mi hija tiene una curatela y la lleva a una fundación. Entonces, si hago testamento, ¿se lo tiene que manejar digamos, lo tiene que llevar la fundación o lo puede llevar otra hija mía? También, segunda parte. Vale, ahora hablamos. Entonces, bueno, ya hemos ordenado cómo queremos que vaya, entonces hay cosas que le hemos dado a nuestro hijo con discapacidad. Si no ponemos absolutamente nada, es decir, si no hacemos testamento, recibirá todo por partes iguales todos los hijos y no habrá ningún sistema de administración ni nada. Será, bueno, pues en ese caso la fundación tutelar la que lo lleve, y si no hay ninguna fundación, y si no hay ninguna tutela, y si no hay nada, pues lo llevará nuestro hijo con discapacidad y lo administrará él. Por eso es importante hacer el testamento, porque tenemos esta segunda parte. Si yo no quiero que lo lleve. Bueno, ahora la segunda parte. Entonces, he dicho eso, por eso digo la importancia del testamento. Si no lo haces el testamento, lo llevará la fundación. No. Por eso. Entonces, hacemos el testamento. Entonces, ya ha recibido nuestro hijo con discapacidad dinero, unas propiedades, lo que sea. Vale. Antiguamente lo que se solía hacer en los testamentos eran dos cosas. Por un lado, nombrar tutor, que es lo que ha avanzado. Entonces, antes, estoy hablando de antes, cuidado que esto va a cambiar. Antes, digamos, y ahora, pero ya casi será antes. Los padres podíamos nombrar tutor a nuestro hijo con discapacidad. Y ese nombramiento, si luego había una sentencia judicial de incapacitación, el juez lo tendría que respetar casi obligatoriamente. Lo mismo, no en los casos que hubiese circunstancia que no lo aconsejara, podía cambiar, pero lo tenían que respetar. Es decir, podíamos nombrar tutor a nuestro hijo, ¿vale? Esto otra vez también pues, se ha considerado que es invasivo, intrusivo, etcétera, y ya no habrá esa posibilidad. Ahora será, en la reforma que la tengo por aquí, habla de recomendación, es una recomendación, ¿vale? Es decir, lo podemos seguir poniendo en el testamento y yo sigo poniendo en el testamento. Es decir, si mi hijo necesitara de tutor porque alguien va al juzgado y insta la provisión de apoyos a antigua incapacitación, yo quiero que el tutor el asistente, ahora será asistente, el asistente de mi hijo sea esta persona. Pero no vincula al juzgado, ¿vale? Por tanto, pues tenemos que acudir a esa otra segunda figura que ya hacíamos en los testamentos, que es la figura del administrador patrimonial, que para mí es fundamental tenerla en todos los testamentos. Pero no incluso de hijos con discapacidad, es que hijos que vienen muchos padres que dicen, oye, que mi hijo tiene 18 y no, un administrador hasta los 20. Bueno, hay algunos que quieren hasta los 30, yo digo, joder, a los 30... No, porque si lo pones a los 30 es que no se te va de casa hasta los 30. Bueno, pues oye, ya me han puesto un administrador patrimonial, yo me quedo en casa aquí viendo hasta los 30. Con lo cual, el administrador patrimonial es independiente de la discapacidad. De hecho, yo me quejé y hablé con la comisión de codificación, pero bueno, ya lo he entendido, no se regula, no se va a regular dentro de la discapacidad, de la modificación de discapacidad, porque es una figura totalmente ajena a la discapacidad, pero que la vamos a poder utilizar. Porque la máxima es que todo lo que yo le deje a una persona en un testamento es gratuito. Por tanto, le puedo poner las limitaciones que quiera. ¿Vale? Hay muchas testamentos de, te dejo esto, pero con la obligación de esto, o te dejo... Eso siempre se ha hecho en los testamentos. Pues esa es la máxima de un testamento. Yo te dejo algo gratuito, pero te puedo poner las limitaciones que quiera.
Y esa limitación, en el caso, por ejemplo, de una persona que lo necesite, es un sistema de administración de esos bienes que dejo. ¿Por qué? Porque puede que la tutela o la curatela, la asistencia, la tenga una fundación, pero yo quiero que lo mío lo administre otra persona. Entonces hay que poner esa cláusula de administración. Administración, además, que no aparece regulada bien en la legislación, y hay que poner una buena cláusula de administración. Ojo, no pongamos en el testamento, nombra administrador de los bienes que le dan mis hijos a fulanito y fulanito, y ya está. No, hombre, no. Hay que decir más qué podrá hacer el administrador, qué limitaciones puede tener, que para vender, por ejemplo, no sea necesaria la autorización judicial. Bueno, una serie de cosas que hay que tener en cuenta. La figura de administrador patrimonial es muy importante, y en el derecho civil la tenemos, y la tenemos que aprovechar, sobre todo ahora que no tenemos, digamos, la posibilidad de obligar a que el tutor de nuestra persona sea, de nuestro hijo, sea una persona determinada. No puedo hacerlo, lo pongo por si acaso como una recomendación, pero luego ya sí que meto el sistema de administración, ¿vale? El administrador que puede ser un familiar o cualquier persona, y puede ser una fundación también. Una fundación, claro, también, pero era sí. únicamente como Ten en cuenta, por ejemplo, mi cláusula de sistema de administración, sobre todo cuando vienen padres que todavía tienen hijos un poco jóvenes y todavía no saben qué fundación a lo mejor, pues, o si habrá o no habrá fundación tutelar, es nombra administrador a, por ejemplo, yo siempre pongo a mi esposa, a mi esposo. Ojo, yo lo que le dejo, que a lo mejor le puedo dejar algo antes, nombra a mi esposa y mi esposa, eso primero. Luego, en defecto de ellos, a mi hijo tal, el hermano de esa persona. En defecto de él, al otro. Siempre hay que poner sustitutos. Y siempre pongo una cláusula al final de cierre, decir, y en último caso, si no hubiera ninguno de los que yo he nombrado, pues a la fundación o institución que tenga, yo empecé poniendo asignada la pretutela, no sé si sabéis que hay un sistema anterior que es que la fundación te dice que sí para cuando llegue el momento, y eso es una llamada pretutela. Bueno, ahora la llamarán de otra manera porque no se puede llamar pretutela, pero sería es eso. O sea, es decir, podemos nombrar además administradores sustitutos y poner como último pues la institución que corresponda, porque a lo mejor no quiero que haya un pariente concreto o uno de los hijos concreto, uno de los hermanos concreto que administre, ¿vale? Entonces ahí sí que yo estoy obligando al juez. A lo mejor, es decir, no es que esté obligando al juez, es que está independiente del juez. Volvemos otra vez a lo anterior. Yo tengo un hijo con discapacidad, tengo otro que es el que se lleva bien, y tengo otro va a la perdida o que no quiere saber absolutamente nada, ¿vale? Pues al juez no le puedo imponer a lo mejor que este no sea el tutor, pero sí que le puedo excluir perfectamente de la posible administración que tendría de los bienes si al final le nombrasen tutor, ¿vale? ¿Vale? Porque el administrador nombrado por los padres en testamento prevalece a el tutor que se haya establecido, al asistente y demás. ¿Y este administrador qué puede hacer? Lo que le pongamos, todo. Todo. Es decir, esa escritura de asistencia, esa sentencia de judicial de incapacitación en la que decimos mi hijo para vender, comprar, ir a los bancos, tal, necesitará la asistencia de esta persona, pues en el sistema de administración lo establecemos los padres. Sobre esa máxima, es decir, aquí no es invasivo, es que yo le estoy dejando una cosa. Oye, esto lo poníamos en los testamentos de toda la vida. Era el típico padre que dice, oye, que mi hijo se lo gasta todo. Pues le pongo un sistema de administración. Esto se puede hacer sin que el hijo lo sepa. Efectivamente, claro. Es decir, que yo puedo hacer el testamento y mi hijo no tiene por qué saber. Normalmente no lo saben. Porque además, no hay que decirlo, porque el testamento lo podemos cambiar muchas veces. Yo siempre que vienen a hacer testamento, les digo, hagan un testamento pensando en que se mueren hoy. Hablamos de la muerte de la notaría, hablamos de la muerte demasiado con eso, pero hay que hacerlo así. Es decir, no vamos a hacer un testamento para dentro de 20 años, porque ni lo sabemos lo que va a pasar ni nada. Hay gente que dice, no, porque yo tal, porque si pasa esto, si pasa lo otro, no. Hacemos un testamento ahora, para la necesidad ahora. Evidentemente podemos prever cosas y haremos un testamento bien hecho, ¿no? Pero pensando ahora. Con lo cual, ¿para qué le vas a decir a los posibles beneficiarios o esto? Hombre, yo quizás al que he nombrado administrador le puedo decir, o pedirle primero permiso,
Porque eso también me lo dicen, dice, pero tiene que venir el que hemos nombrado administrador al testamento para firmar. Digo, no, el testamento es el acto más personalísimo que existe, aquí solo puede firmar usted. Y no se entera nadie de lo que ha firmado. Pero, evidentemente, pues bueno, yo tengo nombrado tutor a mi hija con discapacidad y lo he hablado con además yo ya lo he cambiado 2 veces, es que se cambia. Es que mi tutor de mi hija con 14 años, que yo hice el testamento, a lo mejor tenía 7 años, era mi suegra, pero ahora está mayor, y ya en 7 años lo tengo que cambiar. Pues había pensado ya casi más que en familia, en un par de amigos. Bueno, pues se lo pregunté. ¿Vale? Pero no tienen que firmar nada ni nada, pero bueno, es al administrador, nada, y menos en dependiendo de qué discapacidad, en qué trastorno y nada, porque además puede ser una fuente de conflictos inmediata. Nada, cero. ¿Vale? Pero es muy importante la figura del administrador. La figura del administrador se entronca, y yo la entronco a veces también con la figura del patrimonio protegido, ¿vale? Que es otra forma también de ir protegiendo patrimonialmente a la persona con discapacidad importante que tenemos, y que lo voy a hablar en 5 minutos, aunque antes hay una... Solo preguntar que quién controla al administrador. La persona que nosotros queramos. No, me refiero que haga un buen uso. La persona que nosotros queramos. Es decir, Gracias. por eso decía al principio que no hay por qué poner una cláusula de 2 líneas de nombro administrador a Pepito Pérez y ya está. No, nombro administrador, le doy las facultades que yo quiero. Y además, si quiero, le pongo el órgano de control, que se llama. El órgano de control es que nombro una persona, muchas veces todos tenemos, es decir, tenemos a la persona que va a estar más en el día a día y que tal, y luego tenemos otra persona que no va a meter el marrón de estar encima de nuestro hijo y tal, pero oye, confiamos mucho en ella y quizás sí que queremos que dé su opinión en los aspectos importantes. Entonces, a veces lo usamos a esta persona como órgano de control, pero incluso también podemos decir, nombra administradora tal. Para los actos de disposición o de dinero que excedan de más de 3.000 euros o lo que sea, siempre tendrán que contener el consentimiento de la otra persona. Es decir, podemos montar el sistema que nosotros queramos. ¿Vale? Vale, pero eso, yo qué sé, en un banco lo van a tener en cuenta o como ahora con la incapacitación tienes que hacer cada año una rendición de cuentas. Es muy difícil, yo siempre se lo digo a mis clientes, que tengamos todo atado y bien atado. Es decir, a ver, es imposible que evitemos malas prácticas, pero podemos decir, el órgano de control, o sea, el administrador tendrá que rendirle cuentas anuales al órgano de control. Por ejemplo, ya sabíais que los tutores tienen que rendir cuentas anualmente al juez. Bueno, pues hacer ese mismo sistema, pero de forma privada. Al órgano de control, cada año le tienes que hacer una relación de todas las disposiciones o de todo lo que se ha hecho desde el punto de vista patrimonial. Y el órgano de control ya lo mirará. Yo eso sí que lo he visto. Al final, bueno, puedes aprovecharte una vez, 2 veces, pero luego al final el que es tutor de una persona y no se está comportando bien, al final siempre hay algún familiar, alguna institución. Luego puedes también poner que sea el Ministerio Fiscal el que controla. Lo que pasa es que, bueno, ya te metes en el ámbito más judicial, que la figura de administrador está mirada más para no tener que ir por la vía judicial, pero también se podría poner. ¿Vale? Es igual que también me dicen el legado de alimentos, que muchos padres se preocupan de si el legado de alimentos es efectivo o no al hijo con discapacidad severa, solamente lo pongo cuando es severa. Digo, no, también lo mismo, es un órgano de control. Además, eso sí que hay una regulación que el legado de alimentos... ¿Por qué pongo un legado de alimentos y no pongo un legado de 1.000 euros al mes y eso? Porque no sabemos las necesidades que tendrá. A lo mejor, bueno, si hacemos el testamento ya pues con 70 años y nuestro hijo tiene 40, 50 y ya sabe lo que necesita al mes, pues bueno, podemos hacer un legado de renta vitalicia. Pero el legado de alimentos lo que te permite es que pues o sea cero, porque con las prestaciones que tiene, con la pensión que tiene, con el patrimonio que tiene ya es suficiente, o sea de mucho, entonces no lo sabemos.
Por eso, como es a veces difícil de cuantificar y de establecer, la ley permite que cualquier interesado que considere que no se está cumpliendo bien el legado de alimentos acuda al juez, el juez evidentemente estudia el caso y convierta ese legado de alimentos en un legado de renta vitalicia. O sea, oye, mira, ¿no os ponéis de acuerdo? Pues las necesidades de esta persona son 300 euros mensuales, pues los herederos tenéis que pagar 300 euros mensuales. O sea, que está, digamos, protegido también desde ese punto de vista. ¿Vale? Bueno, ya vamos terminando, ¿no? El patrimonio protegido, sí. El patrimonio protegido es otra figura de protección y es la más nueva que ha salido, porque bueno, todo esto del sistema de administración y todo esto ya existía, ahora se están cambiando cosas, pero casi todo lo que hemos visto existe casi desde la época romana, ¿no? Con sus adaptaciones. Pero el patrimonio protegido sí que es una figura nueva del 2003, o sea, antes del 2003 no existía nada parecido y bueno, pues es una figura útil. El patrimonio protegido es que yo a mi hijo con discapacidad tiene que tener una discapacidad al menos del 33% psíquica o sensorial y del 65% si es física, ¿vale? Solo se puede hacer a estas personas con este tipo de discapacidad con el certificado administrativo, si no, no, pero no hace falta la sentencia de incapacitación. Bueno, pues es crearle un patrimonio, ir haciendo aportaciones de dinero, también se pueden poner otros bienes, que lo metemos a una masa, pero ese patrimonio protegido, el titular no es el hijo con discapacidad. El hijo con discapacidad no puede tocar nada, absolutamente nada de eso, porque lo administra otra persona, la que nosotros nombramos. Y es muy útil a veces para eso, pues personas a lo mejor que tienen una discapacidad límite, que podrían hacer un mal uso de lo que le dejamos en vida, porque mira, para que lo entendáis, es que me he adelantado. Yo siempre en la idea preliminar que hago es que cuando nosotros le queremos dejar algo a nuestros hijos en general y cuando tenemos un hijo con discapacidad, hasta ahora solo había dos sistemas: dejarlo en herencia, que es lo que hemos estado hablando, o sea, hacer un testamento y poner todas estas cosas, o hacerlo por vía de donación. Ya sabéis, donación en vida, herencia a nuestro fallecimiento. Y cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo la donación no la aconsejo mucho, ¿no? Porque ahora ya no tiene tantas ventajas fiscales y tiene para mí más perjuicio. Tú ya te estás quitando de algo. Entonces solo existían esas dos cosas, solo existían herencia y donación. Y esto para cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad. Bueno, pues nace el patrimonio protegido, que el patrimonio protegido lo puedes hacer a través de herencia y lo puedes hacer a través de donación. Pero tiene las ventajas de uno y otro, porque nunca van los bienes que aportan a la persona con discapacidad. El patrimonio protegido es una especie de fundación privada, sobre todo aquí en Cataluña, porque está regulada además de esa manera, una especie de fundación privada que no existen. Sabemos que todas las fundaciones tienen que tener un interés general, no puede haber una fundación de interés particular de una persona. Bueno, pues el patrimonio protegido sí lo es, porque lo que metes al patrimonio protegido no lo controla, no lo toca la persona con discapacidad, sino que va a esa especie de fundación. Y tú vas ahí metiendo dinero y lo que necesites. Y eso se utiliza para cubrir las necesidades, ¿vale?, de la persona con discapacidad. Pero él no lo decide el administrador, y también entronca un poco con el administrador del testamento, el administrador del patrimonio protegido. Además, también podemos establecer el destino para el fallecimiento. Cuando fallezca la persona con discapacidad, lo que haya en el patrimonio protegido no va dentro de su herencia, también está completamente fuera. Es como también meterle un fideicomiso. Es decir, pero aquí más fuera todavía. Nosotros determinamos en la propia escritura del patrimonio protegido que a la extinción del patrimonio protegido, cuando fallezca la persona con discapacidad, pues eso vaya a la persona que nosotros queramos. Más ventajas: no se tiene en cuenta a efectos del copago. Muy importante, es decir, si tenemos un inmueble y se lo queremos poner a una persona con discapacidad, es mejor ponerlo a través del patrimonio protegido, porque si lo ponemos a su patrimonio personal, ¿vale? Dice que pongo una pizarra, es que en la notaría sí que me pongo allá a escribir y demás, pero aquí no. Es decir, con el patrimonio protegido tengo el patrimonio personal de la persona con discapacidad, que es que está, bueno, pues hará su testamento y va a dar, el patrimonio protegido es
como si fuera una realidad. Aquí no hay confusión. Está aquí y esto lo administra la persona, se extingue, no se tiene en cuenta para el copago. Y otra cosa muy importante, es inembargable. Que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas con discapacidad que a veces pues, la pueden engañar, pueden tener deudas. Y entonces, si tú tienes deudas, como cualquier persona, da igual que tengas, lo que hablamos, si cometes un delito, pues aquí ya sabemos que la incapacitación no es una burbuja que te proteja de estas cosas, nada. Pueden ir contra tu patrimonio personal, pero no contra el patrimonio protegido. Es inembargable. Es el único supuesto en nuestro derecho de inembargabilidad de bienes, salvo el salario mínimo interprofesional, que no se puede embargar, el patrimonio protegido es la otra. Y luego tiene ventajas fiscales, ¿vale? El que recibe, que es la persona con discapacidad, hasta dentro de unos límites no paga impuesto por lo que recibe, sin embargo con la donación sí. Si hacemos además una donación va a su patrimonio personal. Con el patrimonio protegido va a su patrimonio protegido, que encima paga menos impuestos y es inembargable, etcétera, porque va al patrimonio protegido. Y ya la otra ventaja que hay, que para eso a veces muchos lo hacemos, porque yo lo tengo hecho con mi hija, es que es de las pocas degradaciones fiscales, deducciones fiscales que tienes en renta. Los padres con hijos con discapacidad. Tenemos la deducción por hijo con discapacidad y poco más, pues esta es una deducción. Hasta 10.000 euros anuales te puedes deducir de lo que aportes en el patrimonio protegido. ¿Vale? También tiene sus desventajas, que si alguno está interesado en esto, pues puede venir a mi despacho y podemos hablarlo y demás. Pero es una figura que a mí me parece muy bien porque, bueno, vas también estableciendo el destino patrimonial de esa persona. Es peligroso, el administrador puede hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, el administrador somos nosotros. Normalmente, ¿cómo se constituye el patrimonio protegido? El patrimonio protegido normalmente lo constituyen unos padres sobre su hijo con discapacidad. Lo constituyen los padres y deciden todos los que constituyen el patrimonio protegido. Entre ellos el nombramiento de administrador. El administrador somos nosotros, en vida. Por eso, digamos que mejora un poco porque en la herencia no seremos nosotros. ¿Vale? En la herencia, lo que le dejamos por herencia serán otras personas y ahí ya no lo veremos, ¿no? Sin embargo, en el patrimonio protegido somos nosotros. Yo empiezo a hacer el patrimonio, yo tengo el patrimonio protegido de mi hija, voy poniendo dinero ahí a mi hija, lo tengo en unos ahorros y demás, y yo voy controlando esto, y si tengo que sacar y esto, lo controlo yo, que soy el administrador. Luego tendré que nombrar un administrador cuando no estemos. Bueno, pero será el mismo supuesto que en la vía de la herencia. Por eso se pueden compaginar y poner también los mismos administradores, tanto para el patrimonio personal como para el patrimonio protegido. ¿Vale? ¿Entraría ahí si yo compro un piso y lo pongo a nombre de mi hija discapacitada? ¿Contaría como patrimonio? ¿Puedo ponerlo como patrimonio protegido? Sí, pero ahí sí que hay algún problemilla. ¿Vale? Que es que no da tiempo. Pero un problema sobre todo fiscal, porque tenemos un sistema fiscal que no atiende a la discapacidad. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, una persona con discapacidad con un inmueble a su nombre, salvo que sea su vivienda habitual, si produce rentas, va a acabar pagando renta cuando a lo mejor no pagaba renta. Si no lo tiene alquilado, va a imputación de rentas. Bueno, esto hay que ver para vivienda habitual. Para vivienda habitual, sí. Y puede tener ventajas. Ponerla en el patrimonio protegido sí. de vivienda. Sí. Pero siempre bajo consejo del notario de turno que quieran escoger y a lo mejor hasta de un fiscalista y una renta. Porque con los inmuebles puede haber otras consecuencias, hay que mirarlo. Con el dinero no, con el dinero tú puedes poner 5.000 euros cada año en el patrimonio protegido, ahí no hay ningún problema, ese dinero lo vas invirtiendo si quieres, a partir hay que estar, bueno, esto es otra de las normas del patrimonio protegido, que es el único problema que existe, que para evitar el fraude fiscal, Hacienda te dice que los 5 primeros años de cada aportación
no te lo puedes gastar en las necesidades ordinarias de tu hijo. Es decir, lo que no puedes hacer es meter en diciembre 5.000 euros para tener la deducción y gastártelo inmediatamente durante el año siguiente. Y en diciembre volver otra vez a meter los 5.000 euros, porque bueno, para eso hay deducción. Entonces, hay un periodo de consolidación fiscal que se llama que dura 5 años, pero mientras tanto lo puedes invertir. Y si hay alguna circunstancia extraordinaria, Hacienda sí que te lo permite que lo cojas, una enfermedad, algo que haya que pagar. Con dinero es bastante útil. Lo único es que yo siempre, a los que vienen a pedirme consejo de si hago o no hago el patrimonio protegido, pues hay que ver si eso sí que es igual que el testamento hay que hacerlo, o sea, lo tiene que hacer sí o sí. El patrimonio protegido es una figura que, bueno, pues tiene un mayor coste que el testamento y que tenemos que tener alguna ventaja, ¿vale? Ya sea fiscal, es decir, los que pagan renta, yo se lo recomendaría a todos, porque con una renta, por ejemplo, en el que estás en un tipo de 33%, metes 30 y pico, pones cada año 10.000 euros, te ahorras 3.000. No hay ningún producto financiero que te dé ese dinero en ningún sitio. A mí me suena que hay un problema, una polémica fiscal entre el régimen general y el catalán sobre el tema de las aportaciones a ese patrimonio protegido. Y aquí, en Cataluña, pues, concretamente, Hacienda no las considera, entre comillas, fiscalmente deducibles. Bueno, pues ahí, mira, pues es una buena pregunta porque acaba de cambiar. ¿Ah, sí? Sí, gracias, entre otros, bueno, pues he sido uno de los promotores de la... No, que era aberrante. Era una aberración. Esa ha sido, mira, nosotros teníamos en el patrimonio protegido, a mí me encanta el patrimonio protegido y me he metido mucho con él y de hecho soy el que más hago 100 y pico cada año de aportación y constituciones, ¿no? Teníamos dos problemas. Para mí un problema era el de la disposición durante los 5 primeros años, porque no me gustaba porque convertía el patrimonio protegido en un patrimonio de ahorro, más sobre todo porque al final decías, oye, solo pueden hacer las personas que tengan dinero disponible, pero oye, el que va justo no lo puede hacer, ¿no? Y eso es un tema que lo tenemos ahí. Yo he hablado con jefes de Hacienda y me dicen, oye, no, mira, porque esto es así, tiene que ser así, por ese ejemplo que os he puesto de que no sea un fraude fiscal, ¿no? Bueno, ahí tenemos el primero. Pero luego, en el año 2013-2014, surgió el problema catalán, que le hemos llamado el problema catalán. Que esto, me decían algunos de la asociación, como lo sacamos en prensa, esto va a ser peor que el proceso, porque era una discriminación absoluta al patrimonio. No voy a contar toda la historia y demás, pero a través del colegio notarial, nuestro decano, pues yo le había mandado el proyecto de modificación y demás, para modificar la normativa, y nos lo aprobaron justo antes de disolver las Cortes este año, en esto, que menos mal, porque cuando adelantó las elecciones digo que no llega, y se aprobó en mayo en la modificación de la Ley General Tributaria. Era una discriminación total, y esto, mira, ha sido gracias al PDECAT, hay que reconocer, el PDECAT ha sido, además siempre, es un partido que yo sé que las leyes van por los lobbies, y entonces el colegio notarial, cuando le interesa una cosa que es de esto, pues habla con partidos, no sé qué. El PDECAT siempre la verdad que nos ha escuchado, es Edmundo Bell el que está, y tiene sensibilidad. Oye, lo llevaron a las Cortes, como había una ley general tributaria que modificar, lo han metido y se ha solucionado. El problema era grave. De hecho, nos llevó a algunos notarios a tener que hacer siempre patrimonios protegidos a catalanes con la legislación estatal. Yo hacía un patrimonio mixto, yo no decía nada de dónde estaba sujeta la ley, porque para mí era una aberración jurídica decir que un catalán pueda elegir la ley estatal. No la puedes elegir, que tú no puedes elegir la ley que quieras. Entonces, es que lo que dijo Hacienda, no, es que los catalanes también pueden hacer el patrimonio no lo puedes hacer. ¿Vale? No sé si más o menos sabías un poquito, por eso has preguntado, ¿no? Entonces, no, yo decía un patrimonio. Entonces, he seguido haciendo patrimonios protegidos, pero no ponían que estaban sujetos a la ley catalana. Y hemos seguido. Ahora ya no, este año ya ha cambiado mi modelo, lo hemos hecho y ya no hay problema. ¿Son retroactivos o no? ¿Son a ver, no son efectos retroactivos, pero no hubo muchas inspecciones. De hecho, una se ganó, o sea, en el TEAC tenemos una ganada, o sea, que era un tema que se estaba solucionando. Pero luego tuvimos otra resolución de la ATC que decía otra cosa para los inmuebles. No, la verdad es que lo mejor ha sido así y yo creo que no va a haber inspección ni nada. Y en Hacienda, las que ha habido se han escapado,
Porque claro, esto, yo os decía a Hacienda, digo, oye, es que esto sale en prensa, sale esto y es una discriminación que vosotros mismos estáis haciendo a los propios catalanes, con lo cual, ya está, solucionado. Con lo cual, ese problema, que es verdad que era un problema importante y que hizo que gente no lo hiciera, pues ya está fuera. Yo quería preguntar, ¿el patrimonio protegido se puede constituir para que quede, digamos, para que permanezca ad eternum? No. Las propiedades ad eternum ya no existen, desde las quitaron la desamortización de Mendizábal en el siglo tal, no sé qué. No. El patrimonio protegido se extingue por varias causas. Una es el fallecimiento de la persona con discapacidad, con lo cual tarde o temprano desaparecerá. Lo que pasa es que es muy útil esa cláusula que podemos poner en caso de extinción. Es decir, todo lo que metamos en el patrimonio protegido, por ejemplo, le pones la vivienda habitual, ¿vale? Ahí ya no tenemos que poner ningún fideicomiso ni nada, porque en el patrimonio protegido ponemos, en caso de extinción del patrimonio protegido, todo lo que hay en el patrimonio protegido irá a fulanito, y ya no dependerá del testamento que hagan nuestro hijo titular, que no es titular. Hay que acordar siempre que el patrimonio protegido, y de ahí venía el problema catalán estatal, es que decían desde Hacienda que no eran figuras iguales, el estatal y el catalán. Y de verdad, nosotros decíamos que sí que eran iguales, y bueno, se está grabando, pero bueno, me da igual, ya ha cambiado mi opinión varias veces. Después de estudiar mucho el patrimonio catalán, son figuras bastante diferentes. Bueno, el patrimonio catalán es un patrimonio fiduciario, es decir, que no hay titular. Sin embargo, en el estatal sí, el titular es la persona con discapacidad. Por eso es tan útil el catalán. El catalán a mí me parece una figura perfecta, por eso es inembargable. El estatal no es inembargable. El patrimonio protegido catalán es muy útil. Es el inicio de aplicar los trusts anglosajones, las fiducias y demás que algún día nuestro derecho latino pues se introducirá. Perdón, esto ya se va de... Estamos ya a punto, ¿no? Sí. Es que tengo un concierto benéfico de una fundación hoy también. Pero bueno, sí, es que esto de estar en muchas fundaciones es lo que tiene. La Fundación Contigo del Cáncer de Mama, no sé si la conocéis, hacen un concierto ahora en Luz de Gas. Es para recaudar fondos para el cáncer de mama. Bueno, yo te la hago, si ves que es muy específica me dices, me pides hora, ya está. A ver, mi hermana está incapacitada, tiene solo a nivel económico, ¿vale? Entonces ella cobra una pensión y no hay manera que el banco nos facilite una tarjeta monedero para administrarle la pensión, pero que solo disponga de un determinado dinero cada semana. Tenemos que hacer unos inventos. Entonces, entiendo por lo que dices que nos aconsejas que nos esperemos a que el juez o el fiscal revise esta incapacidad. Porque ¿vale? es una curatela, ¿no? ¿O es... Sí, sería... o sea, lo que tiene ahora es una curatela. Sí, para temas económicos. Por eso y sí, es una curatela, vale. Es parcial. Parcial. Vale. Y entonces, si nos esperamos... Primero, no hemos sabido cómo hacer el tema de la tarjeta monedero. No sé si es esta entidad bancaria o todas ponen pegas. Yo pienso que no están preparadas o no estaban preparadas para el tema de incapacidades y para que gestionen terceras personas. Y entonces, si nos esperamos a esta revisión... Pero bueno, ahí puede ser uno de los casos en los que interesa no esperarse, que es pedirla. Vale. Yo digo porque hay veces que, como te da igual, incluso pues hay veces que estás más... A veces, verdad, que también bueno, se está grabando, pero muchos padres estamos a veces más cómodos con el sistema anterior, ¿no? De la incapacitación para... oye, esto es así, es decir... hay que avanzar, pero a veces los padres nos dan miedo estos avances y no solo padres, a mí me han avasallado preguntas en una institución que tuve de una residencia diciendo, claro, es que esto es ahora una locura, porque es que ahora no podemos hacer absolutamente nada porque claro, ahora todos tienen capacidad y ahora no podemos coartar, claro, es un problema, ¿no? Entonces, por eso he dicho lo de esperar, ¿no? Porque casi es mejor tener una sentencia de incapacitación como la tenemos ahora, pero en esos casos en los que podría ser útil una modificación se puede pedir. Y ahí están obligados el juzgado a revisarla en el plazo de un año, desde que se pida. Vale, y esto... Y a lo mejor sí que es, esto se pide en el juzgado.
haciendo un escrito, decir, oye, solicito que se me revise y además bien hecha, es decir, que esto es lo que yo quiero, es decir, que no que me digan, bueno, asistencia en el ámbito patrimonial y ya está, no, que me pongan exactamente lo que quiero que se haga, es decir, por ejemplo, de la tarjeta monedero y que aparezca en la sentencia y así sea la única manera a lo mejor para que el banco lo pueda establecer. Pero esto obligará a los bancos, ¿no? Hombre, pues tendrá que obligarles a ver si... A que la a persona idear. tenga una tarjeta monedero a su nombre, porque hasta ahora no nos lo deja hacer. Sí, otra cosa es que un juzgado acabe poniendo eso en la sentencia. ¿Sí? En un escrito de asistencia, si la persona se lo dice, el notario lo va a poner, pero en una sentencia yo lo veo más complicado. Pero bueno, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Que llegamos justo a las 9. Ha sido una clase magistral. Sí, sí, molt bé. Gracias a la grabación lo colgaremos en la web y lo veremos 3 o 4 o 5 veces. El Power, lo que pasa, a ver, es que yo en mis charlas improviso, o sea, voy improvisando. Entonces, escrito tengo poco. He escrito algún libro, pero tengo un Power del 2017 sobre herencia que no lo he actualizado y no lo puedo mandar porque entonces aparece todavía incapacitación, tutela, estas cosas y demás. Y necesito un poco de tiempo en mi vida para poder ponerlo por escrito y mandarlo, pero lo voy a hacer, lo voy a Pero hacer. te hemos grabado. Bueno, eso sí, todo lo grabado, eso se puede utilizar sin problema. Los juristas tenéis una capacidad de hablar sin PowerPoint admirable. Sí, otro día, ya que nos habla de trabajar, quedamos ahí en la isla. ¿Va bien?